El mundo ha estado de locos este año, pero ciertamente como profesor de economía estoy realmente agradecido con todas las circunstancias que han estado pasando porque es una gran oportunidad para poder explicarle a tanto a mis estudiantes como a mis clientes como a mis colegas todo cómo la teoría económica se desarrolla en tiempo real. Han estado pasando muchos eventos que han sido interesantes para explicar fenómenos macroeconómicos, como ya estaba hablando en videos anteriores, y fenómenos financieros, como hemos estado viendo en temas relacionados a la bolsa de valores o a diferentes derivados financieros. Pero una cosa que es realmente importante, fundamental y básica es poder entender todas las matices y toda la complejidad que existe de una pregunta a simple vista muy fácil de responder, porque es probablemente la pregunta más difícil en contestar en microeconomía, si es ¿cuánto valen las cosas? Si nosotros nos ponemos a ver, esta ha sido una respuesta que se ha estado desde hace siglos ponderando y la gente está tratando de ver de qué manera podemos encontrar un valor real a las cosas. Si nos ponemos a ver, Adam Smith tenía siempre la analogía muy famosa de cuánto es el valor de un diamante y cuánto es el valor del agua, y poner uno al lado del otro y decir cuál es más valioso, porque ciertamente uno tiene un precio mayor al otro, pero uno es ciertamente más valioso. Nosotros podríamos decir que, bueno, tal vez una botella de agua pueda costar $1 y los diamantes podrían estar valiendo miles de dólares. Sin embargo, si uno está en una isla desierta, ¿qué es más valioso? Ciertamente la botella de agua. No puedo hacer absolutamente nada con los diamantes si estoy en una isla desierta. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que existe una diferencia entre el precio de las cosas y el valor de las cosas. Por el otro lado tenemos que, por ejemplo, la teoría marxista de el valor del trabajo nos dice a nosotros que el valor de las cosas realmente es el trabajo que se pone. Si, por ejemplo, una silla que produjo alguien, a esa persona su mano de obra costó, vamos a decir a manera de ejemplo, costó $50, esa silla debe valer $50 y cualquier precio por encima de eso es la llamada plusvalía, y esto es lo que Marx se refería a que la plusvalía era robo, porque nada puede valer más allá de el esfuerzo o del trabajo que se le puso a las cosas. Esto se podría obviamente analizar de diferentes maneras y ver cómo está equivocado. Evidentemente no estamos viendo el valor agregado que crean los diferentes pasos en la elaboración de una silla. Antes las sillas eran, por ejemplo, cosas que podría ser un ebanistero, pero hoy en día tenemos a la persona que se encarga de talar el árbol, la persona que se encarga de vender ya las piezas de madera separadas y que no lo hagan de un solo tronco del árbol. Está la persona que compró para que alguien más le hiciera así. Entonces tienes diferentes etapas en un proceso, cada una en teoría agregando algo de valor. Pero una cosa que es muy interesante y que siempre vale la pena analizar es que a mí como consumidor no necesariamente me importa que tú pienses que tu trabajo valga $50. Para mí esa silla tal vez no vale $50, para mí tal vez esa silla yo esté dispuesto a pagar menos por ella. Entonces tengo tres rangos. Yo tengo un piso, que es mi costo, y tengo un techo, que es el valor máximo que una persona le podría estar dando, y el precio podría estar oscilando entre ese piso y ese techo. Cuando nosotros estamos en una circunstancia donde el precio es igual al valor o cuando el precio es igual al costo. Bueno, cuando tenemos una circunstancia donde tenemos un mercado eficiente, y tengo un video muchísimo más elaborado, me parece que dura un poco más de 30 minutos, sobre cuáles son esos aspectos que hacen que un mercado sea eficiente. Pero digamos, a manera de ejemplo, si nosotros tenemos consumidores racionales, información perfecta y muchos sustitutos, solamente para simplificar el ejemplo, nosotros deberíamos ver una convergencia de los precios hacia el costo. Es decir, puede ser que las personas estén dispuestos a pagar $20, $30, lo que sea, por un producto que cueste $5, pero en la medida de que haya más competidores, yo voy a tratar de captar esos clientes o esos consumidores poniendo un precio más bajo. Va a haber un proceso que constantemente se va hacia abajo en el precio de ese producto hasta llegar al costo marginal, es decir, al costo. Si al final el costo de, digamos, una silla es de $30 hacerlo, pero la gente está dispuesta a pagar $60, va a ser una función de que las personas sepan que hay otros vendedores de silla, que haya muchos vendedores de silla. Yo voy a tratar de decir, bueno, si no hay suficientes consumidores, pero hay muchísimos vendedores, una de las cosas que yo voy a hacer es, bueno, para yo tratar
de hacer la venta y tratar de captar a esos consumidores. Entonces lo que yo voy a hacer es que ese precio sea lo más cercano posible al costo. Entonces cuando nosotros tenemos un mercado eficiente, nosotros solemos ver que el precio converge hacia el costo marginal. Cuando tenemos el caso opuesto, es decir, nosotros tenemos un mercado ineficiente, normalmente nosotros vemos que el precio se acerca al valor máximo que alguien está dispuesto a dar. De hecho, nosotros tenemos todo un área de economía que se encarga de entender cómo captar la mayor cantidad de valor posible. De hecho, gran parte de esto es el trabajo que hacen las personas en un departamento de marketing. Poder segmentar a las personas y decir, bueno, digamos que el precio de mercado de esto es 30, 50 dólares, pero tal vez si nosotros hacemos este pequeño cambio que sube marginalmente el costo, la persona estaría dispuesta a pagar 10 dólares por encima de esto. O decir, bueno, tal vez a este segmento le puedo vender este producto con este twist y entonces se la vendemos a 80 dólares. Entonces a esta otra persona le vendemos, digamos, el producto promedio a 50, 60 dólares y a esta persona le vendemos la versión discount o la versión básica a un menor costo. Todos estos son diferentes segmentos de mercado, entendiendo de que no todo el mundo valora al mismo producto lo mismo. Entonces, veamos la manera de ejemplo, y el ejemplo clásico de esto es los boletos de avión. Cuando uno compra un boleto de avión y uno le habla a la persona que está al lado suyo cuando pagó por ese boleto, lo más probable es que esa persona pagó un precio totalmente diferente al suyo, porque hay muchísimas cosas que pudieron haber influido en eso. Cuánto era lo que se había vendido del avión en el momento que esa persona compró, cuánto estaba dispuesto esa persona a comprar porque la persona tenía que ir de ya para allá a ese destino, usted tuvo tiempo para planificar su viaje. Todas estas cosas moldean lo que nosotros en economía llamamos la elasticidad de la demanda o la sensibilidad que usted tiene al precio de algo. Si usted no puede, digamos, modificar su boleto de avión, si usted no puede planificar, si usted, digamos, tiene que sí o sí hacer una cosa, un producto de necesidad, uno dice que uno tiene una elasticidad de la demanda relativamente bajo, es decir, que uno tiene una demanda inelástica. Cuando uno tiene una demanda relativamente inelástica, el precio va a ir más acompañado hacia el valor máximo que hay. Esto nos lleva a la pregunta entonces, ¿cómo se calcula el precio de algo? ¿O cómo trato de determinar el valor de algo? Y en economía hay muchísimas fórmulas que tratan de tal vez llegar a este punto de cómo nosotros podemos de cierta manera buscar cuál es el precio óptimo, porque es que al final lo que uno como empresa está tratando de determinar es cuál es el precio que va a maximizar mi ganancia. Eso es todo lo que yo estoy tratando de hacer. Yo no quiero vender a un precio muy bajo que, digamos, venda muchísimas unidades, pero que no necesariamente maximice mi ganancia, y tampoco quiero hacer un precio muy alto que me va a vender pocas unidades. Yo quiero encontrar un precio óptimo para lo que el mercado está dispuesto a vender. Y esto es una pregunta que se hace desde la persona que está empujando un carrito de paletas hasta el empresario que está manejando una multinacional. ¿Cuál es el precio óptimo de las cosas? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Va a depender de muchos factores, pero lo ideal sería que el precio vaya acorde al valor. Ahora, el problema es que es sencillo de contestarlo, pero difícil de cuantificarlo. Y espero que el título de este video no haya sonado muy clickbaity y al minuto 8 es que empieza a hablar de este tema, pero afortunadamente, o más bien desafortunadamente en términos generales en economía, nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer experimentos como se hacen en otras ciencias. Por ejemplo, para poder probar teoremas físicos o poder probar algún tipo de hipótesis que tenemos en química o que tenemos en biología, uno hace un experimento, uno trata de ver de qué manera uno estandariza los parámetros y puede controlarlos y decir, bueno, el efecto que tiene tal cosa en esto crea tal cosa. Digamos una pastilla. Si por ejemplo yo pienso que esta pastilla puede ser buena para, digamos, el sueño, yo le di esta pastilla a un grupo de personas, a este otro grupo de personas le di placebo, y a estas personas que sí les di la medicina tuvieron mucho mejor sueño que estas otras. Eso es un experimento controlado. Lamentablemente en economía, y por muchísimas razones, no tenemos la capacidad de poder hacer experimentos, pese a que existe todo un área de la economía que se llama la economía experimental, que trata de cierta manera tener en laboratorios controlados ciertos parámetros y tratar de probar ciertas teorías económicas. Al final no podemos demostrar más de 4 cosas y realmente se enfoca en la parte microeconómica, y todavía, digamos, tenemos muchísimo que avanzar, digamos, en esta área de poder controlar cosas.
Principalmente tenemos limitaciones éticas, como por ejemplo, no es ético darle a una persona $1000 y ver de qué manera se gastan esos $1000 y a otra persona no le damos los $1000, le daríamos, digamos, $200 y ver, digamos, cómo esa persona sobrevive con $200 y a otra persona le damos $1000. Hay conceptos éticos detrás de esto para poder entender cosas como cómo una persona decide maximizar su presupuesto. En un ejemplo sencillo, ya vemos que es, digamos, un poco difícil de hacer. Tenemos, afortunadamente, lo que nosotros llamamos los experimentos naturales. Los experimentos naturales son aquellas circunstancias que si nosotros logramos parametrizar, entonces ya estamos hablando de que puede existir una manera de que sin poder controlar las variables, pero pudiéndolas medir, nosotros de cierta manera a través de estudios estadísticos podemos llegar a conclusiones sobre hipótesis que ya tenemos preexistentes. Y una de las cosas que yo quisiera estudiar ahorita, porque desde el punto de vista estrictamente académico y filosófico, la verdad que es revolucionario. Pasamos a un momento en la historia donde, digamos, el contenido adulto o el contenido pornográfico pasó de ser gratis a empezar a costar. Y esto, la verdad que si uno no entiende los aspectos económicos, realmente es muy importante, digamos, explicarlo y saber por qué está pasando, y se puede extrapolar para muchísimas otras industrias el entendimiento de cómo una cosa como esta, un fenómeno como este, de pasar de tener un producto que era tan abundante que se volvía básicamente que gratis y que nadie estaba dispuesto a pagar por él, ahora tenemos un producto que volvió a ser mucho más disponible, pero que ahora la gente está dispuesta a pagar altas sumas de dinero y tenemos personas facturando muchísimo dinero con este producto. Para el que no está claro, y yo sé que tal vez es un tema que puede ser en algunas circunstancias un poco tabú o que puede tener algo de morbo, pero lo interesante es entender el modelo de negocio de una empresa que ha estado saliendo desde tal vez hace más de un año. Yo me enteré de esto hace un par de meses, hace ya un par de meses, probablemente hace un año, que existe una empresa que se llama OnlyFans. OnlyFans es una plataforma en la que las personas pueden subir contenido. Normalmente este contenido es adulto o es mercadeado hacia adultos, a veces es contenido un poquito más pornográfico, a veces es un contenido un poquito más soft, pero al final la idea es, para efectos súper sencillos, es, digamos, un Instagram para, digamos, contenido adulto. La diferencia acá es que evidentemente esto es un servicio de suscripción en que la persona paga para poder, digamos, ver las fotos y videos que sube una persona. Imagínense tal cual estar pagando para ver la suscripción de una persona, en vez de verla en YouTube o en vez de verla en Instagram, verla a través de esta plataforma. La pregunta es, ¿por qué ahora una serie de personas que ya estaban en la industria de contenido para adultos se han volcado a esta plataforma? Si primero las personas no están, digamos, pagando grandes cantidades de dinero en la industria actual y ahora están ganando muchísimo dinero. Solamente para dar ejemplos de algunas personas que ya se han hecho muchísimos estudios de esto en muy poco tiempo. Por ejemplo, les puedo hacer referencia a varios artículos que ha hecho Business Insider o a diferentes reportajes que han hecho diferentes periódicos. Esto lo hice durante mi investigación. Por ejemplo, tenemos casos como la modelo Jamie Wolfe. Jamie Wolfe es una modelo australiana. Ella ha sido muy abierta en cuánto gana mensualmente en esta plataforma. Ella está ganando aproximadamente $100,000 mensuales en esta plataforma, simplemente subiendo su contenido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo unas personas pueden ganar tantas cifras de dinero vendiendo una cosa que al final es gratis? Y aquí volvemos al punto. Las personas están dispuestas a pagar lo que ellos consideran valioso. Y aquí la analogía realmente es, lo que están vendiendo no es contenido adulto. El contenido adulto, tal y como lo hemos estado hablando, se puede encontrar gratis. Pero el contenido que se está viendo en este tipo de plataformas tiene la digamos, ventaja, o lo que yo por lo menos estoy tratando de analizar como observador de esto, es que las personas realmente por lo que están pagando es por un servicio personalizado. Cuando uno está viendo, digamos, un contenido adulto, es un contenido adulto genérico hecho para un mercado masivo, mientras que este tipo de contenido puede llegar a ser personalizado e inclusive las personas pagan por que eso sea dirigido literalmente a la persona que está pagando. Entonces las personas pueden, a través de esta plataforma, si es suscriptor a cada una de las modelos, hablar directamente con las modelos. En este último caso es entonces muy parecido a una industria que probablemente ya había desistido, que era la industria de, por ejemplo, las llamadas eróticas, que uno, por ejemplo, pagaba a uno de estos
de estos números y entonces podía tener conversaciones adultas con otra persona. Eso siempre ha existido y siempre se ha pagado. Ahora lo estamos viendo en una plataforma para el siglo XXI, que es a través de chats. E inclusive lo que estamos viendo ahorita es la personalización de videos, en donde tú le puedes pagar a una de estas modelos para que la persona diga, hey, yo voy a hacer un video, dime qué es lo que tú quieres hacer en este video. Inclusive podría decir tu nombre, para si yo digo tu nombre te cuesta tanto, si es un video genérico como lo que tú dices, te puedo cobrar un poquito menos. Lo curioso de esto es la capacidad que tiene de replicar estos tipos de videos. Si digamos, el video se vuelve un poco más genérico, entonces puede ganar un tipo de ingreso pasivo de manera asincrónica. Es decir, no tiene que estar en vivo haciendo el contenido, sino que ya se vuelve más estilo YouTube, en el que se hizo el contenido y entonces todos los que están, bueno, más estilo Netflix, en el que uno simplemente sacó el contenido y se puede reproducir el pocotón de veces, y eso simplemente lo están viendo las personas que están pagando por el contenido. Pero entonces es muy interesante cómo este tipo de análisis se puede extrapolar para otras industrias. Lo que siempre le recomiendo a mis clientes y a mis estudiantes cuando están haciendo evaluaciones de negocio es siempre pensar no en qué manera yo puedo hacer que mi precio sea lo más barato posible, porque las personas están pensando en el menor costo posible. Eso es una manera errada de ver las cosas. Ciertamente cuando uno está en un mercado eficiente, y me remito nuevamente a las personas que no han visto, que vean ese video de qué quiero decir con un mercado eficiente, pero en un video, llamémoslo, de alta competencia. En un mercado de alta competencia, uno tiene que ver de qué manera da un precio que sea competitivo, tal cual como lo dice el nombre. El precio competitivo normalmente se refiere a que el precio sea barato, porque la persona dice, ¿por qué voy a pagar por un producto homogéneo? Y eso es importante, un producto que sea fácil de comparar o que los consumidores consideren iguales a los demás. Entonces ahí podemos decir, hey, yo no voy a pagar $10 por esto si alguien más me está vendiendo exactamente lo mismo a 5. Aquí nosotros tenemos el elemento de la heterogeneidad, es decir, el diferenciador. Las personas normalmente están dispuestas a pagar más por optar por algo que no es común, es decir, algo que está hecho a la medida para ellos. Un ejemplo muy sencillo de esto es cuando uno paga extra por ingredientes en una pizza. Si uno, por ejemplo, dice, yo quiero una pizza de X con tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, entonces la empresa te puede decir a ti, mira, yo te puedo vender eso, pero cada ingrediente extra. Entonces la persona puede decir si sí o si no. Cuando dice que sí, básicamente está diciendo, estoy dispuesto a pagar por personalizar este producto. Entonces esa es una de las cosas que nosotros debemos siempre analizar a veces con el cliente. Tal vez el cliente dice, yo tal vez no estoy dispuesto a pagar este precio, voltearse al cliente y decir, ¿qué es lo que haría que tú estés dispuesto a pagar este precio? Entonces el cliente normalmente te podría decir, bueno, a mí me gustaría personalizarlo de esta manera, o a mí me gustaría que este producto no fuera un one size fits all, que fuera una cosa no estándar, que fuera una cosa que sea encajada al negocio que yo tengo, o que sea encajada a lo que yo estoy buscando. Entonces hay valor en la heterogeneidad, es decir, hay valor en la diferenciación. Eso es, digamos, muy importante. Lo otro que podríamos aprender en lo que yo estoy llamando OnlyFansonomics es que es interesante ver cómo un producto, aparte de ser de valor agregado, es ver de qué manera uno capta de cierta manera un modelo de negocio que no es yo te pago por una cosa y listo, sino que yo trato de crear una relación a largo plazo a través de este concepto de un servicio de suscripción, que es básicamente, por si no se han dado cuenta, el modelo de negocio de Apple. Apple realmente no nos está vendiendo un celular, nos está vendiendo una suscripción que dura 18 meses. A los 18 meses sacan un celular nuevo y lo que tú dices es, si quieres actualizar tu suscripción a este servicio, te voy a dar este nuevo modelo por este costo. Y nosotros hemos pensado que cada vez estamos comprando un celular nuevo cuando lo que realmente estamos haciendo es pagando una suscripción cara. Al final, esa es la diferencia de entender que hay modelos de negocio que no son transaccionales, sino tratar de ver un crecimiento orgánico con los clientes a través de decir, hey, este no es un cliente que yo le vendí esto y se acabó. Es ver de qué manera yo puedo construir una relación a largo plazo con este cliente o con este suscriptor y ver de qué manera existe el concepto de el time value of the customer. Esto hace muchos años leí un libro muy bueno que una de las cosas decía que el modelo de negocio de Domino's
se basaba precisamente en esto. Y le decían absolutamente a todas las personas en su restaurante, les decían, cuando nosotros hacemos una pizza mal, no es $10 que hemos perdido. Si esa persona deja de comprar en Domino's durante la vida de esa persona que dejó de comprar en Domino's, eso nos representa a nosotros X cantidad de miles de dólares. Porque si se ponen a pensar, si es una persona que compra, digamos, una pizza por semana, la pizza vale $10, estamos hablando de $40 por semana, $40 por mes. Si eso lo multiplicamos por 12, estamos hablando de $480 por mes, por año. Ese cliente llévalo a lo largo de la vida de una persona, entonces ya estamos hablando de que cada consumidor realmente no representa $10, sino que podría estar representando inclusive decenas de miles de dólares. Entonces, esa es otra cosa interesante que nosotros siempre debemos tratar de ver de qué manera captamos a nuestro cliente, o entender que el cliente al final no es una transacción, sino que es una relación a largo plazo. Tratar de ver de qué manera ese cliente se convierte en una entrada de ingreso recurrente, y de esa manera tratar de ajustar el precio y decirle al cliente, mira, si esto es una sola transacción, este es el precio. Si digamos, nosotros hacemos una cosa a largo plazo y tenemos, digamos, un contrato por 3 meses, por 6 meses, por un año, entonces a medida que se va extendiendo el plazo, te voy haciendo un ajuste en el precio para tratar de darte ese incentivo de que tú estés conmigo a largo plazo. Y eso es realmente importante, porque cuando tú te pones a ver, al final ese cliente pudo haber representado muchísimo más que simplemente una transacción en la que tal vez en el día 1 ganaste mucho, pero perdiste todo lo que pudo haber sido a lo largo de la historia. Entonces, siempre es muy interesante. Esta es una de las preguntas complicadas en economía. ¿Cuánto valen las cosas? Nosotros tenemos modelos bastante sofisticados, por ejemplo, modelo Black-Scholes, que trata de determinar los precios para las opciones o los precios para algunos derivados financieros. Son fórmulas bastante complicadas y bastante elaboradas. Nosotros tenemos, por ejemplo, maneras de nosotros tratar de calcular a través de auctions o a través de subastas. Cuando nosotros tenemos un solo producto, tratar de capturar la mayor cantidad de valor de la persona que más dispuesto está para pagar, se vuelve en algunos casos un poco complicado, pero en este último ejemplo vemos, por ejemplo, Copa hacía esto con los boletos de avión. Si tú, por ejemplo, querías comprar un boleto en primera clase, te decían cuánto estabas dispuesto a pagar por este boleto. Entonces, digamos que tú estabas dispuesto, diré números exagerados, digamos que yo estaba dispuesto a pagar $400 por un boleto, y si me lo daban a mí era porque yo era la persona que estaba dispuesto a dar más por ese puesto. Si se lo dieron a otra persona que era exactamente el mismo puesto y para ellos costaba exactamente lo mismo, ellos agarraron a una persona que reveló cuánto estaba dispuesto a pagar por ese producto. Y eso último de revelar y tratar de conseguir la información del consumidor de cuánto vale para el cliente, eso que uno está tratando de hacer, es crucial. Es crucial, y ese proceso de retroalimentación hay que tenerlo. Por ejemplo, entender cuánto aporta el servicio que uno está dando para el nivel de satisfacción del cliente. Si, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, hey, el cliente quiere hacer un proyecto y ese proyecto va a tener, digamos, una ganancia total de $5,000, no podemos entonces llegar con una propuesta de $6,000 porque nos vamos a llevar toda la ganancia que está teniendo el cliente. Es entender un poco, uno, cuánto está aportando lo que yo le estoy dando a mi cliente y cuánto voy a poder generarle a él, y entender en ese contexto el precio que yo le estoy dando, cuánto le quita de valor a él o cuánto valor le está generando a él. Entonces, espero haya sido interesante la analogía de esta industria, que tal vez es un poco curiosa, tal vez un poco tabú, pero desde el punto de vista académico nos podría enseñar muchas cosas y se podrían extrapolar otras cosas más interesantes. Entonces, espero que este video haya sido de su satisfacción, y nos vemos en otro video.